Se trata de desarrollar un sentimiento, una identidad, ¿y cómo le llamaremos? Darle un sentido de colectividad a todo nuestro andar por la vida, ¿no crees? Hacer conciencia de que el mundo no pertenece únicamente a los seres humanos y compartimos tiempo y espacio. Es tiempo, pues, de hacer conciencia. Conciencia de nuestro tiempo y de lo que este significa. Vamos a ver la rueda de la fortuna, una interesante reflexión sobre el tiempo en la historia. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo funciona? ¿Es como una línea recta? ¿Va de atrás hacia adelante sin retroceder jamás? ¿O acaso es posible que se repita? Quizás es más complejo de lo que pensamos. ¿El pasado realmente es pasado, como dice la canción? ¿De qué manera llegamos a este presente y, sobre todo, a dónde vamos? Todo esto suena a que estamos hablando de ciencia ficción, pero ¿qué crees? Hay otra forma de pensar estas preguntas, y de esto se trata nuestro siguiente programa. Esta es Lübeck, una ciudad alemana con muchos edificios de la época medieval de estilo gótico que a ratos parece sacada de un cuento de hadas. Justo en el centro de la ciudad se encuentra la Lübeck Marktplatz. Como su nombre lo indica, es una plaza pública, donde desde tiempos medievales se instala un mercado local. Lübeck fue conocida como la reina de la Hansa, o Liga Hanseática, una antigua red de comerciantes marítimos creada a inicios del siglo XII que dominó el norte de Europa y el mar Báltico. En su apogeo llegó a extenderse desde Londres hasta Rusia, pasando por el norte de Italia, Alemania, los Países Bajos, Suecia y Polonia. La Hansa llegó a estar formada por alrededor de 200 ciudades y se dice que fue algo así como la Unión Europea de su tiempo. El puerto y el mercado de Lübeck estaban repletos de pieles, minerales, cerámicas, telas, alimentos, vinos y otros productos importados. Estas condiciones sentaron las bases para que en Lübeck se desarrollara una clase social conocida como burguesía, integrada por comerciantes y dueños de industrias, quienes acumularon cada vez más capital y riqueza. Para entender un poco mejor este momento de la historia, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el especialista. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Améndola y soy doctor en Historia por la UNAM. La Liga Hanseática son un grupo de mercaderes, que ahora vamos a entender como burgueses, que se conforman primero en la ciudad de Lübeck. Estos mercaderes piden a la reina conformarse ya como un grupo que pueda obtener el usufructo de los puertos. En ese sentido, la Liga primero se conforma a finales del siglo XIII en el norte de Alemania y van a conformar una serie de ligas, de uniones, con los demás mercaderes del norte de Europa, desde Brujas, es decir, actualmente la zona de los Países Bajos, hasta Alemania. Aquí lo interesante va a ser que estos grupos van a tener el usufructo de gran parte de los productos que van a vender, que va a ser pescado, va a ser productos y materiales para construir, mieles, pieles. Entonces este grupo, la Liga Hanseática, conformada ya como, digamos, un gremio, lo que va a pasar es que va a ser un contrapeso con el comercio del Mediterráneo. En ese sentido ya tenemos no solamente un grupo que una Oriente y Occidente, que sería el Mediterráneo, sino otro grupo en el norte que va a tomar en cuenta también todo el comercio del Báltico. Es decir, va a ser este contrafuerte, ¿no?, que va a apelar a otras formas de comercio y que al final del día va también a provenir de otros grupos de brujas que también van a comerciar con paño, que será un producto importantísimo dado que no iba a vestir a la nobleza. Entonces, digamos, grosso modo, eso sería la Liga Hanseática. Ahora, ¿cómo se conformó y cuáles son los antecedentes de esta Liga Hanseática? Como lo comentábamos, desde el siglo anterior, el siglo XII, hay una serie de zonas portuarias en Alemania que van a tener mucha producción. Hablamos de Lübeck, por ejemplo. En ese sentido, va a haber una serie de, vamos a decirles, reinos, ¿no?, ahora conocidos como países, que se vienen conjuntando. ¿Cuáles son estos países o estos reinos? Vamos a ir desde los Países Bajos, pasando por Alemania, Suecia, Polonia y hasta los límites de Rusia, lo que hoy entendemos como Rusia.
Todo esto conforma el Mar del Norte y conforma el Mar Báltico. Es ahí la importancia de estos grupos. Ahora, ¿cuál es el antecedente? Tenemos un crecimiento de las ciudades desde el siglo XII, que se va a consolidar en el siglo XIII. Esto implica que hay un crecimiento de las zonas comerciales, hay un crecimiento de ciertos grupos que en los siglos anteriores, si bien existían, no tenían tanto poder. Me refiero a los mercaderes, que como mencionaba sería la burguesía. Estos mercaderes van a obtener mucho más poder hacia el siglo XII, principios del siglo XIII, se van a consolidar ya en los siglos XIV y XV. Entonces van a ser estos grupos que de inicio no pertenecían a lo que entendemos como estamentación social. Me explico qué es esto. Hasta el siglo XII, principios del XIII, tenemos tres grupos: los clérigos, los nobles y los campesinos. Ahí vemos que no hay ningún tipo de grupo que maneje la economía totalmente. En todo caso sería la nobleza, pero no son conocidos como los mercaderes. Estos mercaderes, al ir creciendo en su poder económico, van a tomar parte de las ciudades, poder en las ciudades, y es ahí donde empiezan a tomar decisiones políticas poco a poco y se insertan en los grupos de poder. Es ahí donde entonces posibilita que surja un grupo como la Liga Hanseática, que no solamente son burgueses, sino burgueses que se van a ir empoderando, como lo decía anteriormente, teniendo en sus manos los puertos y el comercio de varios productos que ya había mencionado. ¿Cómo cambia esto la vida social, la vida de la gente común? Los crecimientos económicos tienen actualmente a entenderse como el primer elemento que va a cambiar la vida de la gente. Sin embargo, hay que ver que la economía proviene también de cambios sociales, como lo mencionaba con esta llegada de los burgueses, los comerciantes, y también va a producir ciertos cambios de economía. Yo mencionaría de principio tres cambios fundamentales. Primero, mayor producción de diferentes, vaya redundancia, productos, mayor también relación con otros reinos en cuanto a los productos que se van a exportar. Es decir, acudimos ante una economía que ya no es interior únicamente, sino hay una serie de exportaciones. Esto, por supuesto, sucedía antes, pero en menor escala. Por otra parte, va a cambiar también el lugar social que tienen estos estamentos anteriores, y va a llegar la burguesía, como ya lo nombraba. Entonces va a haber un cambio en las formas de concebir el mundo entre quienes lo conformaban. Ya no solamente serán clérigos o nobles o campesinos, sino estas personas dedicadas especialmente al comercio. Aquí habría que hacer un matiz, porque esto ya pasaba en Italia, o en lo que conocemos actualmente como Italia. Sin embargo, en el occidente europeo y en el oriente europeo no era tan común. Este cambio económico en el siglo XIII y siglo XIV va a hacer que entonces surja un nuevo grupo importante que, dicho sea de paso, por ejemplo, van a ser quienes siglos después, siglo ya XVIII, hagan la Revolución de Francia. Va a ser una revolución burguesa. Y un tercer elemento que es importante es el crecimiento de las ciudades. Si bien decíamos que ya veníamos de un crecimiento de las ciudades, con este crecimiento económico va a haber más ciudades importantes, no solamente Lübeck, ya tenemos también París, tenemos el actual Madrid, tenemos zonas en Italia que también son muy importantes. Entonces va a haber un desarrollo de varios elementos en cuanto a estructuras de las ciudades que van a dar pie a lo que hoy entendemos ya muy posteriormente como las capitales. Y además habrá que entender que todo esto tiene también un trasfondo religioso, porque entonces si el dinero es importante, si la economía es importante, va a haber un punto eclesiástico que va a ser cómo hacemos que la gente no peque teniendo tanto dinero. Es decir, que no llegue a la avaricia. Entonces también va a haber un cambio en la narrativa de la iglesia, buscando que no se hagan dos cosas: que no se caiga en la avaricia, y por otra parte, que no se caiga en la usura. La usura es cuando una persona prestaba dinero y se cobraba un impuesto muy alto por ese dinero que se prestaba, que, bueno, especialmente aquí, que es un tema, digamos, a un lado, pero lo relaciona a la gente de religión judía. Entonces, este cambio económico va a afectar desde lo mental, es decir, la religión, hasta lo factual, lo material, como las ciudades. ¿Qué es el tiempo? El tiempo podemos entenderlo primero como un constructo humano o como un constructo divino. Por ejemplo, en la Edad Media, el tiempo lo había hecho Dios. Actualmente, la gente no creyente y desde la modernidad entendemos el tiempo como un constructo humano. Aquí es importante decir que los seres humanos siempre nos establecemos en un modo cartesiano de tiempo y espacio. El espacio es en donde estamos
y el tiempo es el momento en el que estamos. En ese sentido, el tiempo es esa medida que nos permite ubicarnos entre el pasado y el futuro, es decir, le da sentido a nuestro devenir, a nuestra vida como tal, ya sea personal, como comunidad o como Estado, como una nación. Entonces digamos que de principio el tiempo es a medida que le damos las personas, que habrá diferencias también entre el tiempo y el tiempo histórico. El tiempo histórico, a diferencia del tiempo concebido, digamos, de manera normal, lo que hacemos los historiadores es ver no solamente cuánto duró la guerra de las Galias, no solamente cuánto duró la guerra de Napoleón, sino dónde ubicamos ese momento y qué importancia tiene en un devenir mucho más amplio, en una larga duración, o en un momento particular. Es decir, qué pasa cuando sucede un hecho histórico preciso, cómo lo leemos, en qué momento pasó, y entonces cómo podemos llegar a retomar esos elementos y leerlos lo más cercanamente a cómo se concibieron en ese pasado que sucedió. Nunca lograremos hacerlo totalmente, es decir, una total objetividad, pero si buscamos explicar conforme a sus variables, digamos, este momento histórico que se inserta en este tiempo histórico. ¿Para qué le sirve a la humanidad? ¿Para qué nos sirve tener noción del tiempo? Aquí pensemos en qué pasaría si no tuviéramos noción de tiempo. Sería un ejercicio mucho más fácil. No sabemos qué está atrás de nosotros, qué está en el pasado. No sabríamos qué hay en un futuro. Es decir, no había una certeza de lo que está sucediendo. Aquí hay que entender entonces que el tiempo nos sirve para ubicarnos de principio. Y además nos permite echar mano de elementos muy importantes, que es la memoria, por ejemplo, ¿no? Todos recordamos los tiempos anteriores, tener una idea también de perspectiva, ¿no? Hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Es decir, el tiempo lo que nos permite es dirigirnos hacia algún punto y saber de dónde provenimos. Por supuesto, este concepto de tiempo lo digo desde el momento de enunciación. En otros momentos de la historia, el tiempo tenía otra relación. Pongo un ejemplo muy fácil. En la Edad Media, por ejemplo, era el tiempo de Dios, en el cual había hecho el tiempo de los hombres. Estaba el tiempo divino, que era infinito, y estaba la era Ebum, que la Ebum era el tiempo de los ángeles, que era un tiempo medio entre los hombres y Dios. Entonces hay que entender que también de tener el tiempo y uno medirlo y utilizarlo y vivir en el tiempo no es igual en el siglo XXI que en el siglo XII o en el siglo XV. En ese sentido, si bien el tiempo siempre ha sido útil para la humanidad, ha sido concebido de manera diferente. ¿Cómo influye el pasado en el presente? Actualmente tendemos a pensar que el pasado nos instruye, por ejemplo, y eso es parcialmente incorrecto. Tendemos a pensar que si cometemos un error, no vamos a volver a cometerlo, y eso es parcialmente incorrecto también. ¿A qué me refiero? La historia no es la maestra de la vida. No porque uno cometa una cuestión hace 2 años, no va a repetirla. Entonces, de principio, el pasado no nos funciona para no repetir errores. Nos funciona primero para saber por qué sucedieron esos errores o esos aciertos, o quitemos los juicios de valor, esos procesos. Y entonces, ¿qué nos hizo llegar aquí? Pongamos un ejemplo. ¿Por qué sucedió la Revolución de Francia? Ahí podemos tener una serie de variables sobre, claro, había problemas económicos, había una burguesía que quería poder, tenemos un personaje como Robespierre, pero si eso volviera a pasar, si hubiera otro Robespierre y hubiera problemas económicos y problemas políticos, ¿habría otra Revolución de Francia? Lo más seguro es que no, porque entonces la historia no es maestra de vida. La historia nos sirve entonces para comprender cómo llegamos aquí y no para repetir cosas. Ahora también, la historia lo que nos va a permitir es ver todas las variables en el tiempo que sucedieron para que un proceso llegara al momento en que ocurrió. Es decir, no hay que pensar de manera lineal, no hay que pensar de manera en que solamente un hecho, por ejemplo, el asesinato de Francisco Fernando provocó la Primera Guerra Mundial. No, y sí, fue un hecho que lo provocó, pero hay muchos más que lo provocan. Y finalmente también el pasado y el tiempo y la historia con ello nos funciona para un elemento más, para no pensar en términos de progreso. ¿Qué es esto? Tendemos a pensar que la Edad Media estaban peor que nosotros.
en la modernidad, mejoraron las cosas y actualmente estamos en el punto más alto de la humanidad. Eso es totalmente incorrecto. No hay que ver el tiempo, la historia, el pasado como algo que nos enseña que somos mejores que lo anterior. Más bien hay un continuum, hay una serie de elementos que están sucediendo y hay retrocesos de repente en cuanto a actitudes humanas y de repente hay desarrollos humanos. Esto no implica que, si lo viéramos como un plano cartesiano, fuera una línea ascendente todo el tiempo. Este es un error que actualmente lo sabemos, en el siglo XIX se toma en cuenta como si el tiempo fuese así, como si la historia fuese, digamos, la infancia, luego la adolescencia y luego la adultez de Europa o de América. Y es totalmente incorrecto. Más bien hay que ver que el tiempo, la historia, el pasado nos funciona para ubicarnos temporalmente y lo más importante, que todos y todas somos seres históricos. Todos tenemos una historia atrás, sea individual, sea comunal, sea nacional. Entonces podemos entendernos como seres sociales y seres históricos a partir de esta lectura del pasado. A tan solo unas cuadras de la Lübeck Marktplatz se encuentra la casa donde creció Thomas Mann, uno de los escritores europeos más destacados de todos los tiempos. Para darnos una idea, ganó el premio Nobel cuando apenas tenía 25 años. Esto fue posible, para empezar, gracias al ambiente en el cual creció. ¿Recordamos a los comerciantes de Lübeck? Pues resulta que los Mann fueron una de las familias más prósperas de la ciudad. Su posición económica permitió que tanto Thomas como su hermano Heinrich recibieran una buena educación y se dedicaran a las letras. Sin duda, Thomas Mann es el más reconocido de los dos, y aunque tuvo una buena educación, sabemos que odiaba la escuela. En su autobiografía menciona que su verdadera educación fue autodidacta. Era un joven que pasaba su tiempo leyendo, escribiendo y reflexionando. En él no solo influyó su autoeducación, influyó la historia de su familia, las generaciones y generaciones que le antecedieron. El fantasma del pasado estuvo indudablemente presente en la obra de Thomas Mann. De hecho, él mismo dijo: "Mi procedencia familiar está descrita con minucia en los Buddenbrooks". ¿Los Buddenbrooks? ¿Qué es eso? Lo sabremos enseguida. Hoy en día, detrás de esta elegante fachada blanca, se encuentra uno de los museos literarios más singulares del mundo, los Buddenbrook House, un recinto donde la literatura cobra vida, pues sus salas son una especie de rompecabezas que recrea su famosa novela Los Buddenbrooks, Decadencia de una familia. Fue precisamente por los Buddenbrooks que Thomas Mann ganó el Premio Nobel de Literatura. Pero, ¿de qué trata esta novela? Bueno, su título nos da la pista. La historia es sobre una familia burguesa que en unas cuantas generaciones pasa de la prosperidad a la decadencia. Las vidas de sus personajes se ubican en las décadas intermedias del siglo XIX, entre 1835 y 1876. En ese tiempo pasaron muchísimas cosas importantes en Alemania, como la Revolución de 1848 y la unificación de los 39 estados en los que estaba dividida para constituir una sola nación. De allí nació el imperio fuerte, militar y ambicioso, que no fue derrotado sino hasta la Primera Guerra Mundial. Los fundadores de los negocios de los Buddenbrooks son la primera generación de esta familia. Tienen puestas sus esperanzas en su empresa, en el progreso. Por eso son ordenados, trabajadores, calculadores y animosos. Son los perfectos burgueses que les quieren heredar dinero, buenos modales y cultura general a sus hijos. Como muchos padres y madres, desean que sus hijos puedan disfrutar de todas las cosas que originalmente ellos no tuvieron. La segunda generación es ambiciosa. Quieren procurar lo mejor para sus hijos, pero también desean acumular cada vez más riqueza para distinguirse en sociedad. Les encanta codearse con otros ricos, competir, presumir y fingir que son muy felices con su forma de vida, aunque en la realidad, en la familia, hay envidias, resentimientos y toda clase de problemas. Sin embargo, la siguiente generación ha absorbido todos esos problemas y comienza a hacerlos más evidentes. Sus integrantes no tienen tan presente la idea de progresar social y económicamente. Haber vivido siempre privilegios hace que no tengan este tipo de preocupaciones. Entonces, en vez de estar obsesionados con el trabajo como sus padres y abuelos, ellos se dedican al ocio. Esto eventualmente los lleva a la decadencia.
Su hogar, que alguna vez fue una deslumbrante mansión, entra en el total descuido. Esta novela, al igual que toda la obra de Thomas Mann, está repleta de temas y significados sobre los cuales podríamos estar hablando horas, pero a nosotros nos interesa por algo poco abordado: el concepto del tiempo. Muy frecuentemente se dice que la burguesía que impulsó el sistema capitalista desarrolló la idea del progreso, es decir, la idea de que las sociedades deben ser cada vez más prósperas, los individuos cada vez más felices y, sobre todo, que esto sucede con el dinero. Pero no, la idea del progreso es muy antigua. Para algunos filósofos, el progreso estaba relacionado con la religión, para otros con el desarrollo de nuestro potencial como seres humanos. La novedad burguesa es vincular la idea del progreso con el aumento de los bienes, las propiedades, la riqueza, es decir, cuestiones de índole material. Para alcanzar una meta o un fin, el individuo debe tener una idea del futuro. Para tener una idea del futuro es necesario tener también una idea de lo que fue el pasado y lo que es el presente. En otras palabras, la idea del progreso impone la división del tiempo en 3 partes que siguen un orden lineal y sucesivo, como si fueran las generaciones de los Buddenbrooks, o como en cualquier familia, donde hay abuelos, padres e hijos. La idea de que el tiempo está dividido en 3 con el pasado, presente y futuro hace que nos imaginemos a la historia como que algo ya ocurrió y que se encuentra en el pasado, es decir, muy atrás de nosotros. Sin embargo, el pasado no muere del todo. Los distintos sucesos que han ocurrido tienen mucho que ver en cómo llegamos a este presente, y este presente nos llevará a un futuro. Las condiciones en las que vivieron nuestros abuelos, por ejemplo, determinaron varios aspectos de la vida de nuestros padres, tanto lo bueno como lo malo, y aquello que vivieron nuestros padres influye en lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Esto no solo sucede en las familias, pasa también con las sociedades. Es más, hasta los objetos tienen una historia que nos ayuda a entender por qué son como son. El pasado también tiene elementos que a lo mejor no encontramos en el presente, pero pueden volver a aparecer en el futuro si se dan las condiciones para que esto suceda. Además, hay muchas cosas del pasado como gestos, maneras de caminar, formas de comer, gustos, emociones, sentimientos, que son viejísimas y las conservamos sin saber su procedencia. No creamos que todo es progreso. Hay cosas que se perfeccionan como las computadoras y los celulares, pero hay otras que retroceden. Por ejemplo, nos podemos volver a convertir en hombres y mujeres medievales, no de manera literal, no utilizando una máquina de tiempo, sino cuando, como sociedad, regresamos a formas más primitivas de entender el mundo que nos rodea. Quienes hacen uso de la violencia en realidad retornan a la animalidad, con perdón de los animales, porque no son ni han sido tan violentamente irracionales como los seres humanos. Pero volvamos a los Buddenbrooks. Sus últimas generaciones mostraron pesimismo, apatía y desinterés por la vida. Una regresión. Estaban ya muy lejos, muy atrás, por así decirlo, de aquellas actitudes que caracterizaron a los primeros Buddenbrooks. Para dividir pasado, presente y futuro, lo ideal sería tener claro qué ha concluido. Saber que, como dice el dicho, esto no se acaba hasta que se acaba. Pero, ¿y si pensáramos que en realidad hay un solo tiempo, el tiempo presente? Si viéramos de esa forma, la historia se convertiría entonces en memoria. Es decir, ya no nos interesarían las cronologías año por año y generación por generación, como las de los Buddenbrooks. ¿Qué fue antes y qué fue después? ¿Quiénes eran los hermanos? ¿Con quién se casó cada uno? ¿Cuántos hijos tuvieron? Y así sucesivamente. A nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ¿nos rige únicamente el tiempo lineal? ¿El tiempo histórico, que es la sucesión de acontecimientos y hechos que siguen como en fila india uno tras otro? La respuesta es no. También nos rige el tiempo cíclico. No es que literalmente regresemos al año cero o que el mismo día se repita una y otra vez como en la película de El Día de la Marmota. Sin embargo, cada año, en la misma o más o menos la misma fecha, celebramos cosas como la Navidad, la fiesta de Año Nuevo, el corte de la Rosca de Reyes, el Día de Muertos y, por supuesto, nuestro cumpleaños. Es muy poético pensar en el tiempo cíclico, cuando se piensa que al mundo lo rige el tiempo cíclico,
Los antepasados están vivos entre nosotros. La memoria revive a los muertos. Unos mueren para que otros vivan. El tiempo cíclico está asociado a los ciclos astrológicos solares y lunares, así como a los ciclos meteorológicos, a los ciclos agrícolas, a los ciclos menstruales y de reproducción asociados a los ciclos de la luna y los calendarios lunares, a las diosas de la luna. El tiempo cíclico corresponde con la noción de espacio cerrado, de conjunción de los reinos mineral, vegetal, animal, humano e incluso divino, en los que todo ocurre en tiempo presente, sin pasado ni futuro, o bien todo es simultáneo. Este tiempo se confirma en el movimiento circular de los astros, en la alternancia de la siembra y de la recolección. La curva cerrada o los círculos que se repiten representan la perfección y la eternidad, el perpetuo retorno de todas las cosas y la negación de los conflictos. Es por todo esto que, para muchos pueblos, la esfera y el círculo son imágenes sagradas y no tiene sentido creer en un mundo paradisiaco. La muerte es una manera de venerar la vida y asegurar su continuidad. Lo femenino puede tener atributos masculinos y viceversa. La constante es que todo cambia. Para seguir generando ideas, vamos a compartirte las reflexiones del especialista al respecto. Pero recuerda que nos interesa mucho lo que tú tengas que decir y que nos puedes contar a través de redes sociales. ¿Qué es el tiempo? ¿Para qué le sirve a la humanidad tener una noción del tiempo? ¿De qué manera influye el pasado en el presente? Después de todo esto, volvamos a preguntarnos, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo funciona? ¿Es como una línea recta? ¿Va de atrás hacia adelante, hacia el progreso, sin retroceder jamás? ¿O acaso es posible que se repita? ¿Existe el tiempo en primer lugar? ¿O acaso se trata de una invención humana? Algo que nosotros diseñamos a nuestra medida, para tener cierto orden, para no tener miedo. ¿Qué pasado tenemos y qué futuro tendremos? Comparte tus reflexiones en nuestras redes sociales. Nos gustaría leer tus opiniones.